Fue una época oscura. Imagínese una tierra donde el silencio parecía gritar la ausencia de Dios. El templo, antaño glorioso, no eran más que ruinas cubiertas por el polvo del tiempo, y los corazones del pueblo, llenos de cansancio, latían a un ritmo lento, marcado por el peso de décadas de exilio en Babilonia. Para muchos, regresar a la tierra prometida no fue motivo de alegría, sino un triste recordatorio de todo lo que habían perdido. En este momento difícil, un hombre sencillo fue elegido para despertar al pueblo y devolverle la fe que parecía olvidada. Ageo nació en un contexto de cautiverio, pero sus ojos fueron hechos para ver más allá de las cadenas de la opresión. No sabemos mucho sobre su infancia o juventud, pero es fácil imaginar que creció escuchando historias sobre el templo de Salomón, el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Quizás soñó con caminar por una Jerusalén restaurada, con cánticos resonando en los muros sagrados. Sin embargo, cuando regresó a su tierra natal, lo que encontró fue el sonido del vacío, el eco de promesas olvidadas. Y fue en ese silencio que escuchó la voz de Dios. Una voz que no exigía oro ni grandes ceremonias, sino acción, coraje y fe. Ageo sabía que su misión no sería fácil. Después de todo, ¿cómo despertar a un pueblo que se había acostumbrado a vivir con menos, que prefería la comodidad de sus hogares renovados al desafío de reconstruir algo tan monumental como el templo? Pero también sabía que había más en juego que rocas y muros. La reconstrucción del templo fue un símbolo de algo más grande, una invitación para que el pueblo volviera a colocar a Dios en el centro de sus vidas. Ageo no era un hombre de títulos pomposos ni de grandes hazañas conocidas. No provenía de una línea de reyes ni tenía la grandeza de un sacerdote. Era un hombre sencillo que caminaba entre otros, cuyas manos probablemente tenían los mismos callos que el trabajo duro dejaba en todos los exiliados que regresaban. Pero había algo en él que lo diferenciaba, un brillo en sus ojos, un peso en su voz, como si cada palabra que decía tuviera un propósito mayor que cualquier tarea cotidiana. Nadie sabe exactamente cuándo ni dónde nació, pero lo cierto es que su vida estuvo profundamente marcada por el exilio en Babilonia. Era una tierra extraña, con dioses de piedra en cada rincón y una cultura que no era la suya. Quizás fue allí, en ese ambiente hostil, donde Ageo comenzó a escuchar el llamado que lo separaría de todos los demás. No era un hombre corriente, había sido elegido, aunque aún no lo supiera. El pueblo finalmente regresó a Jerusalén. Ageo se destacó no por la fuerza de sus brazos, sino por la fuerza de su convicción. Vio lo que muchos pretendían no ver, un pueblo que había perdido su conexión con Dios. A medida que comenzaron a aparecer casas y los cultivos comenzaron a crecer nuevamente, notó el vacío donde una vez estuvo el templo. ¿Cómo podían seguir adelante ignorando cuál era el símbolo de la presencia de Dios entre ellos? Pero Ageo no podía actuar solo. Sabía que su misión era más grande que él mismo. Aún así, su voz necesitaba hacer eco y sacar a la gente de su letargo. Con un coraje que parecía surgir de una fuente divina, Ageo comenzó a caminar entre la gente, a hablar, a desafiar. Se convertiría en el puente entre los corazones endurecidos del pueblo y el llamado urgente de Dios. Cuando los exiliados finalmente regresaron a Jerusalén, esperaban encontrar un escenario de esperanza, un nuevo comienzo prometedor. Pero lo que les esperaba era un pueblo fantasma, con paredes rotas y el templo, el que alguna vez fue el orgullo de la nación, reducido a piedras esparcidas por el suelo. Fue un shock cruel, como ver el reflejo de un pasado glorioso, diluido, en el espejo resquebrajado de la realidad. Para muchos, la alegría del regreso dio paso a una sombría resignación. Si pudiéramos reconstruir nuestras vidas, pensaron, sería suficiente. Y eso
es exactamente lo que hicieron. Cada uno comenzó a construir su casa, a sembrar lo que podía, tratando de garantizar el pan de cada día. Sin embargo, la reconstrucción del templo fue pospuesta. Hay tanto que hacer. ¿Por qué preocuparse por eso ahora? Esa era la excusa más común. Así, la gente empezó a vivir entre las ruinas sagradas sin siquiera mirarlas, pero algo preocupaba a Ageo. Caminó por las calles y vio casas hermosas y bien cuidadas, que contrastaban con el montón de escombros que una vez había sido la casa de Dios. El templo destruido era como una herida abierta en el corazón de Jerusalén, un recordatorio constante de que algo todavía andaba profundamente mal. Para Ageo, ese abandono era más que una cuestión de prioridad. Era un símbolo de cómo el pueblo había dejado a Dios en un segundo plano. Sabía que el silencio alrededor del templo decía más que 1000 palabras. La alianza entre Dios y el pueblo parecía haber sido tragada por el tiempo, sepultada bajo el polvo de las piedras caídas. Pero Ageo también sabía que este abandono no podía durar. Una voz en su interior le instó a actuar. No podía permanecer en silencio. No mientras lo sagrado permaneciera abandonado. Y fue con este peso en su corazón que Ageo comenzó a prepararse. Había llegado el momento de confrontar al pueblo, desafiar sus prioridades y sacar a la luz lo que habían tratado de olvidar. La primera palabra tenía que ser certera, capaz de despertar hasta al más cómodo. Y entonces habló Ageo. En medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad, su voz resonó como el sonido de un llamado divino. La voz de Ageo resonó como un trueno distante. No eligió palabras suaves o que pudieran ser fácilmente ignoradas. Cada frase tenía un peso, como martillos contra la apatía que se había apoderado del pueblo. Dices que aún no es tiempo de reconstruir el templo, ¿verdad? Y dime, ¿es hora de vivir en casas lujosas mientras la casa de Dios está en ruinas? Sus palabras cortaron el aire como una espada afilada. Hubo quienes se detuvieron en seco, quienes dejaron caer sus herramientas y lo miraron con los ojos muy abiertos. Era imposible ignorar la verdad que habló Ageo. Era como un espejo al que nadie quería enfrentarse, pero ahí estaba, reflejando lo que muchos intentaban ocultar. El profeta continuó. No solo señaló el abandono del templo, sino también las consecuencias del mismo. Se siembra mucho, pero se cosecha poco. Comes, pero nunca estás satisfecho. Bebes, pero todavía tienes sed. Usas ropa, pero todavía tienes frío. Era como si Ageo estuviera dibujando un cuadro con colores vivos. La esterilidad de su trabajo era un reflejo directo de sus prioridades equivocadas. Dios había sido dejado de lado y el resultado era claro. Nada prosperaba. El impacto de sus palabras fue inmediato. No se podía negar que lo que dijo Ageo tenía sentido. Cada uno de ellos ya había sentido el peso del trabajo que no daba frutos, de una vida a la que siempre parecía faltarle algo. Pero aún así hubo resistencia. Una vacilación silenciosa flotaba en el aire. ¿Por qué reconstruir el templo ahora? ¿No es peligroso? ¿Qué pasa con los recursos? Las dudas flotaban como una densa niebla, oscureciendo los corazones de la gente. Pero Ageo no retrocedió. Su voz no era solo una exigencia, era un llamado. Sabía que esto era solo el comienzo. Necesitaba despertar algo más que la conciencia del pueblo. Necesitaba tocar sus corazones y, sobre todo, reavivar la llama de la fe. Las palabras de Ageo resonaron como un tambor distante, insistentes, imposibles de ignorar. La gente, tan acostumbrada a vivir para sí misma, empezó a inquietarse. Entre los murmullos de las calles y las miradas cruzadas en silencio,
algo distinto parecía estar sucediendo. Incluso Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, sintieron el peso de esas palabras. Era como si Ageo hubiera arrancado el velo que cubría la verdad. La reconstrucción del templo no fue solo una cuestión de piedra y madera. Era la esencia de su pacto con Dios, la base de quienes eran como pueblo. Zorobabel, un líder que llevaba sobre sus hombros el peso de comandar una nación que todavía luchaba por recuperarse, sabía que Ageo tenía razón. Vio el abandono del templo como una herida abierta, una brecha que debía cerrarse, no solo por el bien de la ciudad, sino también para restaurar la conexión de la gente con lo divino. Josué, por otro lado, entendió la profundidad espiritual de ese llamado. Como sumo sacerdote, reconoció que la ausencia del templo significaba más que piedras caídas, significaba un distanciamiento de la presencia de Dios. Fue entonces cuando se mudaron. No fue fácil. El pueblo todavía cargaba con el peso de la fatiga y las pérdidas, pero las palabras de Ageo habían plantado una semilla. La reconstrucción no sería solo física, sería espiritual. La fe, finalmente, empezó a renacer. Reconstruir el templo parecía una tarea monumental, casi imposible, considerando los escasos recursos y los amargos recuerdos de un pasado en el que Jerusalén había sido aplastada por sus enemigos. Pero Ageo seguía hablando como una llama que no se podía apagar. Les aseguró que Dios estaba con ellos, que cada piedra levantada, cada trozo de madera colocado, era más que un trabajo manual. Era un acto de fe. Poco a poco, el sonido del silencio fue sustituido por el ruido de martillos, sierras y voces que cantaban canciones de esperanza. Pero mientras se sentaban los primeros cimientos, Ageo sabía que todavía había desafíos por delante. La obra no sería solo física. Los corazones de las personas debían ser reconstruidos junto con el templo. Las primeras piedras fueron colocadas en el suelo con una mezcla de vacilación y esperanza. El templo empezó a tomar forma de nuevo, aunque tímidamente, como una pequeña llama que lucha contra el viento. Pero a medida que los muros crecieron, otro tipo de murmullo comenzó a apoderarse de la gente. No era el sonido del trabajo, sino el sonido de la comparación. Los ancianos, los que una vez habían visto el templo de Salomón en todo su esplendor, miraban la nueva construcción con una tristeza que no podían ocultar. Este nunca será como el primero, nunca tendrá la misma gloria. Fueron palabras pesadas que empezaron a pesar no solo en la obra, sino también en el corazón de quienes colocaban cada piedra. ¿Cómo luchar contra las sombras del pasado? ¿Cómo podemos construir algo nuevo, algo digno, cuando los recuerdos de lo que alguna vez fueron parecen tan inalcanzables? Con cada martillazo, estos pensamientos crecieron y el desánimo comenzó a flotar silenciosamente, como una niebla que oscurece incluso las intenciones más nobles. Ageo una vez más entendió lo que estaba pasando. Sabía que las manos de la gente necesitaban fuerza, pero sus corazones la necesitaban aún más. Luego volvió a hablar con una voz que llevaba una autoridad que no era suya, sino de Dios. ¿Miras esto y te parece poco? ¿Crees que no hay suficiente gloria? Porque digo que la gloria de este último templo será mayor que la del primero. Estas palabras cayeron como una antorcha en medio de la oscuridad. Lo que Ageo estaba diciendo no era solo una promesa, era un presagio. Señaló un futuro mayor, algo que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. La reconstrucción del templo no se trataba del pasado, sino de lo que estaba por venir. Cada piedra colocada llevaba no solo el peso del presente, sino también la esperanza de un futuro que aún no podían imaginar.
A medida que avanzaban las obras del templo, la gente empezó a darse cuenta de que los desafíos no eran solo externos. Las piedras que llevaban en sus manos eran pesadas, pero el verdadero peso venía de dentro, del temor de que el nuevo templo no estuviera a la altura de su gloria pasada. Pero Ageo les recordó que la verdadera gloria no vendría de las paredes, ni de las decoraciones, sino de que Dios habitaría entre ellos nuevamente. Ageo no prometió una reconstrucción fácil. Prometió algo más grande, una restauración espiritual, un pacto renovado. El nuevo templo no sería simplemente un edificio, sería el símbolo de un nuevo comienzo. La gloria que vendría no estaba en la grandeza de las piedras, sino en la presencia viva de Dios entre su pueblo. Los muros podían levantarse, pero las dudas y el miedo aún susurraban en su interior. Era como si cada fuerte viento que soplaba por la ciudad llevara consigo los recuerdos del cautiverio y los rostros de sus enemigos. Por mucho que sus manos estuvieran ocupadas, sus corazones todavía estaban pesados, vacilantes, como si estuvieran esperando que algo o alguien viniera e interrumpiera todo nuevamente. Ageo vio esto. Se dio cuenta de que, incluso con la promesa de gloria futura, la sombra de la inseguridad todavía se cernía sobre muchos. Entonces decidió hablar una vez más. Pero esta vez, sus palabras no fueron solo un llamado a trabajar o una promesa lejana. Fueron un recordatorio de que el Dios que había llamado al pueblo era el mismo que caminaba entre ellos en ese mismo momento. Sé fuerte, no tengas miedo, yo estoy contigo. Esa declaración resonó como un ancla arrojada en medio de una tormenta. Una reafirmación de que no estaban solos, que cada piedra colocada fue supervisada por el Creador mismo. Ageo no se detuvo ahí. Señaló la historia, lo que Dios ya había hecho en el pasado. ¿Os acordáis de Egipto? ¿Os acordáis de cómo os sacó? Porque ese mismo espíritu todavía está entre vosotros. Aún así, las dificultades continuaron. Hubo oposición externa, gente que se burlaba del trabajo y de la dura realidad de construir en tiempos de escasez. Pero Ageo sabía que la verdadera batalla no estaba en manos de los enemigos o en la falta de recursos, sino en la confianza del pueblo. Necesitaban creer no solo en el futuro, sino que el mismo acto de reconstruir el templo era prueba de que Dios todavía estaba obrando. Con este mensaje, los trabajadores regresaron a sus labores. Cada piedra parecía pesar menos. Cada martillazo sonaba como un paso en la dirección correcta. Pero Ageo sabía que todavía había lecciones que aprender y que los desafíos estaban lejos de terminar. El trabajo continuó, piedra a piedra, pero los días eran largos y los frutos de este esfuerzo parecían lejanos. No era solo la fatiga física lo que ponía a prueba a las personas. Era la sensación de que, incluso con tanto esfuerzo, la recompensa no parecía llegar. Las cosechas seguían dando poco, los graneros permanecían casi vacíos y el viento, que soplaba sobre las cosechas, parecía llevarse más de lo que traía. Era como si la tierra estuviera en silencio, negándose a responder al sudor y al trabajo de quienes la cultivaban. Fue en este contexto que Ageo se puso de pie nuevamente. Su voz una vez más atravesó el peso del desánimo como una hoja afilada. No se anduvo con rodeos, pero tampoco habló para herir. Habló para despertar. ¿Alguna vez has notado cómo todo parece escurrirse entre tus dedos? Trabajas duro, pero nada dura. Ahorras dinero, pero desaparece, como si estuviera en bolsas, con fugas. ¿Por qué? Hubo un silencio tenso mientras sus palabras resonaban. La gente sabía la respuesta, pero admitirla era doloroso. Habían puesto el trabajo y la seguridad personal por encima de Dios. Se habían preocupado por sus propios hogares, mientras el templo de Dios permanecía en ruinas.
La esterilidad de su obra fue un reflejo directo de esta inversión de prioridades. Ageo no estaba allí para condenarlos, estaba allí para aportar claridad. La escasez no era un castigo, sino una señal, un llamado a poner a Dios en primer lugar nuevamente. El templo fue el símbolo de esta restauración espiritual. Reconstruirlo no era solo levantar un edificio, era reconstruir su relación con Dios. Y entonces, como un rayo de luz que atraviesa el cielo nublado, la verdad comenzó a penetrar los corazones de la gente. Comenzaron a comprender que la verdadera gloria no vendría de la riqueza ni de la fuerza militar, sino de la presencia de Dios que habitaría nuevamente entre ellos. Cada piedra colocada ahora llevaba no solo el peso de sus manos cansadas, sino también la promesa de un futuro mejor. Sabían que Ageo tenía razón, esa sensación de que a la vida siempre le faltaba algo, que el trabajo nunca daba lo suficiente, que el esfuerzo parecía escaparse de los dedos, era exactamente lo que habían estado arrastrando durante años. Entonces, Ageo reveló la respuesta que muchos ya tenían miedo de escuchar, porque la casa de Dios está en ruinas, mientras que vosotros solo os preocupáis de vuestras propias casas. Por eso la tierra no os da lo que esperáis, por eso vuestro trabajo nunca parece suficiente. Las palabras, por duras que fueran, esta vez llevaban algo diferente, un hilo de esperanza. Ageo no solo señaló el problema, trajo una promesa que parecía brillar como un faro en la oscuridad. De ahora en adelante, prestad atención. Desde este día, desde el momento en que comenzasteis a reconstruir el templo, Dios prometió: os bendeciré. Fue un llamado a la confianza. Poniendo a Dios en el centro, todo lo demás encontraría su lugar. A medida que se levantaban las piedras del templo, una nueva tensión se cernía sobre Jerusalén, una tensión que iba más allá del trabajo duro o las dificultades diarias. Era una cuestión de liderazgo, de propósito, de quién realmente guiaría al pueblo en medio de tanta incertidumbre. Zorobabel, el gobernador, llevaba esta carga como una sombra constante. Era descendiente directo de David, pero los días de gloria de su linaje parecían lejanos. En lugar de reinar como un rey en un trono, Zorobabel dirigió a un pueblo exiliado que luchaba por recuperarse. Era difícil no sentirse pequeño ante todo esto. Ageo, una vez más, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sabía que Zorobabel necesitaba más que títulos o reconocimiento humano. Necesitaba algo que solo Dios podía darle, la certeza de que su puesto tenía un propósito mayor. Entonces, el profeta le trajo un mensaje específico, diferente a todo lo que Zorobabel había escuchado antes, algo que parecía más grande que el momento en que vivían. Yo te he elegido, Zorobabel, dijo Dios a través de Ageo. Te haré mi anillo de sello. Esta declaración fue poderosa y llena de simbolismo. El anillo de sello representaba autoridad, poder y confianza. Los reyes lo utilizaban para sellar decretos, haciéndolos irrevocables. Dios estaba diciendo que Zorobabel no era solo un líder temporal, era parte del plan eterno. Una señal viva de que Dios todavía tenía el control y que la promesa hecha a la casa de David seguía vigente. Estas palabras dieron a Zorobabel nuevas fuerzas, pero también plantaron algo más profundo, una expectativa, un presagio de algo que aún estaba por llegar. La reconstrucción del templo no se trataba solo del presente, era parte de algo mucho más grande, algo que tendría eco en el futuro y traería significado eterno a todo lo que estaban construyendo. Las últimas piedras del templo finalmente han encontrado su lugar. El sonido de las herramientas disminuyó a medida que los muros erigidos comenzaron a contar la historia de un pueblo que una vez más puso a Dios en primer lugar.
La reconstrucción del templo fue solo el comienzo. Ageo sabía que el templo no sería solo un edificio, sino que sería una señal. Dios no solo había restaurado la estructura física, sino que estaba restaurando los corazones y el propósito del pueblo. Y Zorobabel, ahora marcado como el anillo sellador de Dios, llevaba consigo no solo el peso del liderazgo, sino también la promesa viva de que Dios aún cumpliría cada una de sus palabras. El templo estaba en pie, el pueblo había vuelto sus corazones a Dios, y el futuro, aunque todavía desconocido, llevaba ahora el sello de la promesa divina. Ageo, el llamado a la reconstrucción. La reconstrucción del templo no fue solo la historia de un pueblo que se había levantado de nuevo. Lo que allí se vio, más que piedra sobre piedra, fue un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cada rincón, cada altar reconstruido era un recordatorio de que, incluso después del exilio, incluso después de tanto dolor y pérdida, el pacto de Dios con su pueblo permaneció intacto, pero algo todavía flotaba en el aire. La sensación de que el trabajo, aunque terminado, era solo el comienzo. Ageo lo sabía. Sabía que el templo no era solo un edificio, sino un símbolo. Era el lugar donde el cielo se encontraba con la tierra, donde la gente recordaba quiénes eran y quién era Dios. Sin embargo, había algo más, algo que Ageo no podía ignorar. El templo no sería solo para el presente, apuntaba a un futuro aún mayor, una promesa que aún no se había revelado por completo. Las palabras que Ageo había dicho acerca de que la gloria de este templo era mayor que la del anterior resonaron entre los que escuchaban. Algunos miraron la construcción y se preguntaron, ¿cómo será eso posible? Después de todo, el templo de Salomón había sido un hito de riqueza y esplendor, uno de los mayores logros del mundo antiguo. Oro, cedro, piedras preciosas. La grandeza del antiguo templo parecía insuperable, pero Ageo habló de algo que iba más allá del oro y la belleza. Habló de una gloria que el pueblo no podía imaginar plenamente. Una gloria que vendría en forma de paz, en forma de redención. Algo que iba más allá de lo físico. La gente continuó viviendo y adorando en el templo recién construido. Zorobabel dirigió con convicción renovada, consciente de que su posición no era solo política, era espiritual, parte de un plan mucho más amplio. Pero la historia no terminó ahí. El templo era una promesa viva, una pieza del gran plan de Dios que aún se estaba desarrollando. Lo que Ageo había iniciado era mucho más que un llamado a reconstruir un templo. Era un llamado a la fe, la obediencia y la expectativa de algo mucho más grande de lo que podían ver. Y así, el eco de las palabras de Ageo nunca se desvaneció. El templo fue reconstruido. La gente comenzó a adorar nuevamente. Pero el verdadero legado del profeta no estuvo solo en las piedras levantadas o las ceremonias restauradas. Lo que Ageo dejó fue algo más profundo, un recordatorio de que Dios nunca olvida sus promesas, incluso cuando nosotros lo olvidamos. Demostró que el verdadero valor no está en el tamaño de las obras que construimos, sino en el corazón que ponemos en ellas. La historia de Ageo nos enseña que el mayor obstáculo para la reconstrucción no siempre está en el exterior. No fueron las piedras caídas ni la falta de recursos lo que impidió que la gente avanzara. Fue el miedo, la apatía y las prioridades fuera de lugar. Ponen sus propias necesidades por encima de la presencia de Dios. Ageo fue la voz que les hizo mirarse a sí mismos y darse cuenta de que, mientras intentaban llenar sus vidas de comodidad y seguridad, todavía les faltaba algo esencial: Dios en el centro de todo. Pero hay algo aún más poderoso en el mensaje de Ageo.
no se limitó a hablarle a la gente de esa época. Sus palabras abarcan generaciones. La mayor gloria que prometió no se limitó al templo físico. Esta gloria mayor se cumplió siglos después, cuando Cristo vino al mundo. Él no entró al templo como un adorador más. Era la presencia divina en persona, y esta fue la verdadera gloria que Ageo predijo, una reconciliación eterna entre Dios y el hombre, una paz que no se puede ganar con espadas ni con oro, un templo que ya no sería de piedra, sino de corazones. Mirando la historia de Ageo, somos invitados a reflexionar. ¿Cuántas veces anteponemos nuestras propias preocupaciones a las cosas que realmente importan? ¿Cuántas veces nos conformamos con lo cómodo, dejando abandonado lo imprescindible? La voz de Ageo todavía nos llama. Reconstruir lo que está en ruinas. Pon a Dios en el lugar que se merece. Esta es la verdadera obra que nos transforma. Piedra a piedra, corazón a corazón. Si te gustó la historia de Ageo y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia y descubramos cómo la fe puede transformar nuestras vidas, tal como transformó la historia de Ageo.